Continuamos con La Noche. El que se cansa pierde. La emblemática frase del encarcelado Leopoldo López sigue motivando a sus simpatizantes que este viernes volvieron a salir a las calles para exigir su libertad luego de que el líder opositor convocara a una nueva manifestación vía Twitter. Por lo pronto, el carismático dirigente seguirá preso. La Fiscalía lo acusó formalmente este viernes por supuestamente utilizar su discurso para llamar a la violencia. La oposición asegura que se trata de un argumento contradictorio y sin fundamento. En Caracas, el escenario de la multitudinaria manifestación fue la Plaza José Martí, el líder de la independencia cubana, el mismo lugar donde el carismático Leopoldo López hizo su última aparición pública en libertad. Esa salida, hermanas y hermanos, tiene que ser pacífica. Mes y medio después, los manifestantes respondieron nuevamente al llamado desde la cárcel del líder opositor. Luego de 45 días preso, ratificó lo que dije el primer día. La lucha es en la calle, la estrategia, la no violencia y el compromiso, la mejor Venezuela. Hoy, con la Constitución en la mano, seguimos luchando y exigiendo libertad. Libertad a los presos políticos, libertad a los estudiantes, libertad a mi esposo Leopoldo López. El llamado tuvo lugar horas después de que la Fiscalía presentara la acusación formal contra el Coordinador Nacional de Voluntad Popular. El acto conclusivo fue radicado apenas un día antes de que se venciera el plazo para hacerlo. En Caracas se acusó al ciudadano Leopoldo López Mendoza, economista, por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir. Estos cargos judiciales podrían significarle a Leopoldo López una condena de 10 años de cárcel. El dirigente opositor es señalado de instigar los hechos violentos registrados durante las manifestaciones del pasado 12 de febrero. Sin embargo, a 45 días de haber sido encarcelado, López sigue esperando un juicio formal en su contra que aún no tiene fecha. En cuanto a la audiencia preliminar, ya él fue acusado en la mañana de hoy, pero eso ya corresponde al Tribunal de Control fijar la oportunidad en que se va a realizar la audiencia. La defensa de Leopoldo López espera que el tribunal fije una fecha para la audiencia preliminar en un periodo no mayor a 15 días hábiles. El pasado 28 de marzo, la Corte de Apelaciones de Caracas había ratificado la privativa de libertad contra el dirigente. Amnistía Internacional advirtió en un informe difundido esta semana que a Leopoldo López le fueron vulnerados sus derechos a la presunción de inocencia y por tanto al debido proceso. NTN 24 reveló en exclusiva el testimonio de Gabriela Mata, quien aseguró que su amiga, la jueza Raclén Tobar del Tribunal 16 de Control, fue presionada por el chavismo para encarcelar a López. Ella está siendo sometida por el gobierno madurista castrista. Aún así, la Fiscalía asegura tener pruebas que inculpan a Leopoldo López por supuestamente llamar a la violencia y a derrocar al gobierno. Pero lo más importante es que ninguna persona puede ser condenada por la interpretación que se diga de sus palabras. Esta acusación inequívocamente produce certeza de lo que hemos venido denunciando. Leopoldo López es un preso político. Tenemos que asumir la protesta, la calle, como un deber moral. El oficialismo responsabilizó a Leopoldo López por la violencia registrada en los confusos hechos del 12 de febrero, en los que 3 personas murieron, entre esas el joven Basil da Costa y el chavista Juan Montoya. Sin embargo, resulta ampliamente contradictorio que la misma Fiscalía haya ordenado la captura de 5 oficiales de inteligencia por su presunta vinculación en estos asesinatos. Saludamos a esta hora en Caracas, Venezuela, a Diego Arria, ex precandidato presidencial, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Señor Arria, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jason. Muchas gracias. Quiero preguntarle por la acusación formal que finalmente se conoce contra Leopoldo López después de más de un mes y medio de estar en una cárcel sin conocer noticia alguna sobre su caso. Dicen que es acusado por instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir. Este hombre llamó a una protesta pacífica el 12 de febrero. ¿Todos estos cargos corresponden por lo que sucedió después de la protesta? Si bien es cierto que la Fuerza Armada venezolana ha pisoteado los derechos humanos a los venezolanos, es responsable por muertes, torturas, igual que son las fuerzas de inteligencia, lo más abominable de todo, Jason, es que la cúpula judicial venezolana se ha prestado a todas estas barbaridades, a las cosas más inicuas, realmente, como es el caso de Leopoldo López. El crimen de Leopoldo López es que, a diferencia de lo que pensaban algunas gente en Venezuela, le puso un foco
a la liberación, a la libertad y a los derechos de los venezolanos. Le están cobrando precisamente de que no se acomodaba ni cohabitaba, sino que interpretó lo que era una demanda nacional, que era el rescate de la libertad, de la dignidad y de los derechos humanos. Y eso se lo están cobrando. Evidentemente que las acusaciones son absolutamente falsas, inventadas. Repito, el régimen vio la oportunidad de intentar cercenar lo que era un movimiento inspirado por la libertad, apresando a Leopoldo. No lo van a lograr. Y Leopoldo, sin la menor duda, es un dirigente auténtico que responde a la demanda hoy en día del pueblo venezolano. Ahora, ¿hay celeridad con una investigación en contra de Leopoldo López, en este caso acusado por todos estos delitos? Pero, ¿qué pasa con los casos de represión, los casos de violaciones a los derechos humanos, los muertos en medio de las protestas? De esto sí no se conocen pronunciamientos públicos de la fiscal venezolana. Pero fíjate, por ejemplo, para el mundo que nos ve, el ministro de Justicia, del Interior y Justicia de Venezuela, Leal Rodríguez Torres, fue un hombre que en el año 92, al comando de una unidad militar, intentó asesinar a la esposa del presidente Carlos Andrés Pérez, a su hija, a su nieta. Nunca ha sido juzgado por eso. Esos son los mismos que hoy en día están pasando justicia. Así está el presidente de la Asamblea, así están los principales jerarcas. Por supuesto, se han acostumbrado a llamar colectivos a estos grupos militares. Realmente lo que son criminales. Venezuela es un gobierno secuestrado por una pandilla, y en esa pandilla hay muchos criminales y delincuentes. Y estos son realmente los que nunca serán procesados por este régimen, pero que un día se encontrarán a la justicia. Yo recuerdo que el caso del señor Chávez, cuando lo llevamos a La Haya, nos demoramos 2 años en poder preparar un caso. El caso contra lo que llamamos nosotros el indocumentado, que es el que ocupa la jefatura de Miraflores, y los principales jerarcas militares y judiciales, realmente se puede preparar en 1 hora. Es expedito, están las pruebas televisivas, escritas, torturas. O sea, el caso de una política de Estado, de comisión de delitos de lesa humanidad, de tortura, que es uno de los delitos más abominables, todo eso son imputaciones. Son unos prontuarios ambulantes los que hoy en día gobiernan Venezuela. Sobre esto justamente quería preguntarle, porque las autoridades venezolanas están diciendo que sí, que hay más de un centenar de investigaciones abiertas por estos hechos. También han hablado de que se está tratando de identificar a los responsables e incluso el presidente Maduro habla de la creación de un Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué están buscando con esto? Bueno, esto es una pantomima, una comedia al mundo que se está cayendo con una gran rapidez. Yo vi en tu entrevista anterior, tú preguntabas, ¿qué ha ganado Venezuela después de estos 2 años? Bueno, ha costado 40 muertos, más de 100 torturados, 2.000 detenidos, dolor, preocupación, porque ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo desmontar 90.000 millones de dólares que este gobierno irresponsable, desde el finado Chávez hasta el actual indocumentado, han hecho. El mundo finalmente se está percatando de que estamos en manos de una pandilla militar asociado a unos pandilleros civiles que han secuestrado todas las libertades, que se han apoderado del Poder Judicial, de todos los poderes públicos y evidentemente han cercenado la libertad. Quiero ir al principio de tu pregunta. La gente en la calle le ha puesto su foco y su inspiración en el rescate de la libertad y eso no se va a detener. Esto, si realmente se constituye en crímenes de lesa humanidad, como usted lo está denunciando, podría terminar siendo investigado por la Corte Penal Internacional. La forma en la que está manejando el chavismo el hecho de invitar a comisiones internacionales amigas como UNASUR, o el hecho de decir sí, estamos creando un Consejo de Derechos Humanos, estamos investigando los casos, ¿es una forma de blindarse de una futura investigación internacional? No lo podrán hacer. Yo he oído algunas declaraciones realmente desgraciadas de cancilleres de América Latina. Por ejemplo, uno que dijo, en Venezuela no hay una dictadura, lo que hay una polarización. Si eso mismo hubiéramos pensado nosotros en su país, que es Chile, cuando tenían a Pinochet, hubiéramos dicho, no, lo que ustedes tienen es una polarización. Habría sido imperdonable de nuestra parte. Por lo contrario, acudimos. Yo personalmente negocié la liberación de 4 de los ministros de Allende. Uno de ellos, Letelier, que luego fue asesinado en Washington por la misma gente de Pinochet. O sea, nosotros rescatamos, ayudamos a rescatar la libertad en otros países. Nunca dijimos que estaban polarizados. Por supuesto que UNASUR no es para nada confiable. El confiable podría ser la iglesia. Pero yo dudo mucho, Jason,
que después del documento más recio, más firme y más claro de la Conferencia Episcopal Venezolana, el gobierno no podrá aceptar el veredicto de una poderosa fuerza como es la Iglesia, que solo tiene un solo interés. No tienen candidatos a alcaldes, ni a gobernadores, ni a presidentes, sino solamente el interés de la reconciliación y la reunificación de todo un país. Pero sí puede ser fácil, embajador, que la Iglesia medie cuando desde el propio presidente Hugo Chávez se les catalogaba a los obispos de oligarcas, de estar aliados con los Estados Unidos. Celebró la muerte del cardenal de Caracas en su oportunidad, de Castillo Lara. Dijo que estaría en el infierno, así como celebró la muerte. No, yo francamente no creo que la Iglesia va a ser el mediador. ¿Mediador de qué? Cuando uno observa esa equivalencia moral que hace mucho en la diplomacia, es hablar de las partes. Aquí no hay partes, aquí no hay dos partes, aquí hay una sola parte armada que tiene toda la fuerza militar, todos los equipos, más toda esta gente civiles armados, contra lo que es el ímpetu, el deseo de libertad de jóvenes que se están dando cuenta que están liquidando su futuro y sus padres y hermanos que por supuesto se solidarizan con ellos. No, yo no veo, he tenido una larga carrera en el proceso de negociación de conflictos y he visto mucha gente mala, pero pocas veces he visto la confusión de que se sumen las Fuerzas Armadas, los grupos civiles adeptos al gobierno, el cuerpo judicial, como hemos observado, y los recursos petroleros de Venezuela han blindado a este régimen por muchos años. Sin embargo, la comunidad internacional comienza a darse cuenta, no en América Latina. Lamentablemente en América Latina la mayoría de los países han oscurecido su mirada por el petróleo. Para otros países serios en el mundo que comienzan a observar cómo han pisoteado la dignidad. Hoy, un gran presidente colombiano, Belisario Betancur, dijo, devuélvanle la dignidad al pueblo venezolano. Nosotros que amamos la libertad creemos verla así. Varios presidentes colombianos se han pronunciado, Pastrana, Uribe. No así el presidente Santos, que fue seguramente uno de los que más le debía a Venezuela por la solidaridad que tuvimos siempre en la lucha que él tuvo como ministro de Defensa contra la FARC. Sin embargo, a los que se asociaron con la FARC, él se declaró su mejor amigo. En ese mundo es en que nos movemos los venezolanos. Vamos a revisar. Brasil, Jason, sí. Te digo, lo de Brasil es tal vez la vergüenza más grande. La señora Rousseau, que vivió bajo una dictadura militar, que fue torturada, observa cómo en Venezuela hay toda esta clase de torturas en un gobierno militar. Ahí tuvimos a María Corina Machado la semana pasada, esta semana en el Senado brasileño, avergonzándolo al gobierno brasileño en el propio Senado. Esa es la realidad. Pues justamente sobre las reacciones internacionales de esta semana, tras 2 meses de protestas en Venezuela, en Estados Unidos, congresistas republicanos han propuesto imponer sanciones al régimen de Nicolás Maduro sin que hasta ahora se haya concretado alguna medida. Pero desde Europa comienzan a tomarse decisiones contra el chavismo. Según reveló el diario El País de España, el gobierno de Mariano Rajoy suspendió la venta de material antidisturbios al gobierno venezolano. Las empresas españolas que fabrican elementos pirotécnicos no letales o aerosoles de defensa usados por grupos antimotines no podrán vender ni exportar estos productos al país suramericano hasta nueva orden. Las denuncias de violaciones a derechos humanos en territorio venezolano comienzan a pasarle factura al régimen de Nicolás Maduro. El gobierno de España ordenó suspender la venta de material antidisturbios a Venezuela. La medida, que es de carácter unilateral y regirá por tiempo indefinido, fue adoptada a través de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso, según anticipó el diario El País de España. Para este tipo de decisiones, el ente gubernamental tiene en cuenta situaciones de inestabilidad interna y los riesgos de un posible uso desmedido de implementos antidisturbios en la represión de las protestas. La asociación Beneuropa, que impulsa en el viejo continente encuentros de debate sobre la realidad venezolana, destacó la decisión del gobierno español. Por favor, que no se sigan vendiendo armas de guerra a Venezuela o el uso, para que no tengan el uso indiscriminado de ellas, como el caso de la empresa Saviex en Bélgica, que está vendiendo tanquetas, y tenemos la información de que es así. Venezuela es uno de los principales compradores de las empresas españolas que fabrican material antidisturbios. Sobre esas transacciones solo se conocen algunas cifras oficiales hasta el primer semestre de 2013.
como la compra de colorantes para fabricación de artificios pirotécnicos no letales por un valor aproximado de $21.900. No obstante, hasta el 1 de julio del mismo año había contratos pendientes para ejecutarse por un valor superior a los $3 millones. No solo se ha prohibido autorizar nuevas ventas, sino que se han suspendido las licencias que hay otorgadas. Es decir, se produce un claro perjuicio a empresas españolas que puedan llevar a cabo ese tipo de ventas, pero se está avisando también a las empresas que esas autorizaciones por parte de España van a estar siempre vinculadas a un compromiso con los derechos humanos. Solo durante el año 2012, el régimen venezolano había adquirido material policial de fabricación española por cerca de $615.000, compuesto por despieces inertes para fabricar artificios pirotécnicos no letales, aerosoles de defensa con pulsador y retardos. Es incierta la reacción que pueda tomar Venezuela ante la medida adoptada por el gobierno de Mariano Rajoy, teniendo en cuenta los intereses económicos entre ambas naciones. Una cifra superior a las 100 empresas españolas tienen asiento en territorio venezolano. En Caracas, Venezuela, exprecandidato presidencial Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Parece que la comunidad internacional se está dando cuenta del uso desmedido de este material de defensa, de estos productos antimotines. Ya España decide no vender más al régimen de Nicolás Maduro. ¿Esto puede significar en algún momento restricciones? Fíjate que en estos últimos 2 meses, justamente lo que ha logrado Maduro, nunca en la historia de Venezuela se han masacrado estudiantes de una manera pública, evidente. El mundo le cada vez más difícil poder mirar hacia otro lado. Curiosamente, son nuestros vecinos los que miran a otro lado. Pero países como España, incluso, que ha estado muy vinculado suministrando equipos de guerra a Venezuela, acaba de anunciar esta medida. Seguramente estos equipos serán suministrados por Rusia o hasta por Brasil o incluso hasta por Chile. Pero ya la comunidad internacional se está percatando claramente de que aquí hay un régimen militar que abusa, atropella a los venezolanos y mata jóvenes que están matando el futuro de nuestra patria. Vamos a hacer una pausa, sin embargo ya estamos conversando sobre el tema venezolano. A propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a nuestros televidentes que opinen a través de nuestras cuentas de Twitter. ¿Qué cree usted que ha ganado y que ha perdido la oposición en Venezuela al cumplirse el segundo mes del inicio de las protestas y de esta brutal represión? Opinan los televidentes. Marisol González dice: más descontento, desabastecimiento e inflación. Brutal represión y voraz censura, dictadura, tortura y muerte, indignación. Y también escribe Carrero, dice: más que ganar o perder, Venezuela ha logrado desenmascarar el odio que le tienen los que la gobiernan por ahora. Roberto Castillo dice: la oposición ha ganado la mirada internacional y varios líderes y ha perdido vidas como aporte a la libertad. Vamos a la pausa, ya regresamos para nuestro último bloque en la noche. Ya regresamos con La Noche.